estamos de regreso en Travesía segunda temporada, ahora con un tema que conforme lo fuimos descubriendo nos fue sorprendiendo más, y es la inundación que ocurrió el 31 de diciembre de 1925, serían 100 años el próximo diciembre, cuyo desastre alcanzó casi toda la zona costera del estado de Nayarit, pero aún más. Maestro, ¿hasta dónde? Bueno, la verdad, la magnitud, feliz año a todos y gracias Luz María, gracias a Dios que estamos aquí ya de nuevo, Luz María, en este nuevo año. Cuando nos damos cuenta de la magnitud del desastre, del caudal de agua que cayó en esa noche de Año Nuevo, pensamos que no era normal que el 1 de enero hubiera caído tal cantidad de agua. Huracán no pudo haber sido. Entonces dijimos, es un frente frío. Y nos pusimos a ver los registros de los fenómenos meteorológicos de entonces y nos dimos cuenta que a nivel mundial, pero sobre todo a nivel continental, ese año, 1925 y 1926, habían ocurrido grandes inundaciones, no solamente en México, donde en junio de 1926 se dio una inundación en León, Guanajuato, sino también en ese mismo diciembre, días antes de la inundación de Santiago Ixcuintla, se inundó Bolaños, en la sierra de Bolaños, se inundó Durango, se inundó La Laguna, y Chapala, Jalisco, también se desbordó. Entonces había algún fenómeno, hasta que investigamos ya en publicaciones meteorológicas y descubrimos que se trató de un fenómeno llamado el Meganiño. O sea, era entre el niño y la niña, meteorológicamente era un Meganiño. O sea, se había incrementado, dicen los investigadores, hasta en 10 veces los efectos meteorológicos que causó ese Meganiño. Y entonces eso provocó que dicha inundación bajo ninguna circunstancia pudiera ser prevista. No. Para nada. Incluso creo yo que estos datos los tuvieron después. Porque por esa época del 25-26 no había instrumentos para medir ni la cantidad de agua que caería, mucho menos predecir que habría tormentas. Ni para comunicarnos, María. Así es, era el telégrafo. Era el telégrafo. Se inunda, se caen los postes, se caen los cables y aislados totalmente. Y aislados. Cuando leímos las crónicas de entonces, don Raúl Romero Gallardo nos dejó una crónica muy buena, que cuando él está niño, 8 o 9 años, donde dice que él se preparaba junto con su familia a celebrar la noche de Año Nuevo en una casa que se encontraba al costado de la presidencia municipal, donde hoy está la papelería del estudiante, el hotel Reforma, no sé cómo se llama. Era su casa paterna y vivía. Era su casa paterna. Entonces dice que a las 7:30 de la noche comenzó a llover, y a las 9 de la noche el agua ya estaba entrando a las casas, y a las 10 de la noche, 10:30 de la noche, ya llevaba 1 metro de altura. Y yo digo, a partir de ese momento el caos se debió haber presentado en Santiago, ¿no, María? Sí, porque según las mismas crónicas de don Raúl, la inundación alcanzó los 2 metros de altura en esa zona del centro de Santiago. Se inundaron, yo creo incluso que se derrumbó el portal de la calle, entonces Gutiérrez, 20 de noviembre, pero se cayeron la mayoría de las casas que eran de adobe. Unas imágenes que él menciona, yo te decía que a mí me parecían fantasmagóricas, dignas de una, por ejemplo, una película de terror y de ficción. Hay varias que a mí me impresionaron. Uno menciona a un señor Simón Quintero que quiso cruzar el río desde la presa, porque su familia se había quedado del otro lado. Y el señor se montó en una lancha, llegó a la mitad porque un gran tronco lo golpeó y lo volteó y lo desapareció, y nunca más lo volvieron a ver. Entonces esa tragedia empezó a darse en diferentes lugares. Hay otra en todo el municipio. La gente que vivía en la parte de abajo de Santiago, evidentemente vivía también
en la parte baja pues, de Santiago, empezó a irse hacia el cerro. La propia familia de don Raúl Romero Gallardo se fue 2 cuadras arriba. Pues sí, la degollado ya está en el cerro. Y entonces él menciona que toda la noche pasaban niños llorando, señoras buscando refugio, y que al amanecer salieron a ver cómo estaba todo eso, y la imagen que vieron fue impresionante. Un gran espejo de agua, pues María. Ya, imagínate, súbete al cerro de Santiago y ve el espejo de agua. Todo rodeado de agua. Desde las lomas de Sauta hasta las lomas de Ixcuintla, atrás del cerro de Peñitas. Entonces tú dices, o sea, toda esa gran Porque agua. Tuxpan también fue fuertemente impactado. Tuxpan y Santiago casi desaparecían. Dice don Rafael Peña que a él le agarró la creciente en Mezcalditán y tenía su familia en Centispac, que agarró una lancha con remo, no Ni motor, siquiera motor, no había motor. con 2 buenos remeros, dice, Ajá. y me fui a buscar a mi familia. Tuvo que bajarse en el cerrito de la iglesia de Centispac, que era el único lugar seco para ir a buscar a su gente. Ajá. Sí, Imagínate. sí, era algo verdaderamente inusitado. Pero lo que me impactó fueron las notas del informador, la principal del informador, señalando la inundación de Santiago Ixcuintla, de Nayarit. Sí, las notas del día 10 de enero y del día 14 de enero dicen que se contaban de 300 a 2,000 muertos en la inundación de Santiago y de Tuxpan. Don Raúl Romero menciona que en algún momento a él le tocó presenciar la sepultura de 30 cuerpos en el Cerro de Santiago. Sí, entonces tú imagínate, para contarlos, si en Santiago, pueblo, 30. murieron 30, ¿cuántos no Toda la murieron zona. en toda la zona? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos desaparecieron? El ¿Cuánto río ganaron? arrasaba, veíamos cómo arrastraba árboles, animales, gente ni se diga, gente que quiso cruzar a nado de Santiago a la Sí, presa. lo que pasó con don Simón Quintero. Hay varios temas también, por ejemplo, el Circo Ataide. Y la Cruz Roja Internacional. Y la Cruz Roja Internacional. El Circo Sí, Ataide gran labor. estaba en Santiago Así esa es. noche. Cuando empezó a meterse el río, los trabajadores del circo lo desmontaron rápidamente y los animales del circo Sí. comenzaron a ayudarle a la gente a cargar las cosas al cerro. Una extraordinaria labor del Circo Ataide, también lo dice la crónica de don Raúl. Imagínate ese surrealismo mexicano de ver elefantes ayudando O camellos, o llamas, ayudando No, no, gente subiendo cosas al Santiago. Qué impresionante. Y la otra, la Cruz Roja Internacional, que mandó una brigada desde Los Ángeles para acudir en apoyo de los santiaguenses, que por cierto es recordada hasta este momento. Sí, y habla también de que el gobierno federal apoyó, y está la anécdota esa de que de allí se construyó la flauta, el barrio de la flauta por el Jardín Juárez, para dárselo a gente pues damnificada. Necesitadas, aunque el mismo informe del gobierno federal menciona 1,100 casas siniestradas. Era imposible que el gobierno federal prácticamente construyera las 1,100 casas. Sin embargo, Santiago se levantó a partir de ahí. Sí, María. es increíble lo que comentábamos antes de esto, cómo recibíamos las inundaciones con cierto temor, pero cuando bajaba el río quedaban unas tierras extraordinarias para el cultivo. Esas tierras se quedaron lavadas por la gran capa de limo que había bajado por la gran cantidad de agua, y créemelo, las condiciones de la costa en ese momento provocaron precisamente, primero, que esas tierras, que la mayoría eran tierras de la hacienda de San Lorenzo, que ya estaba en remate para venderse, porque la Casa Aguirre prácticamente no la quería y se las había ofrecido al gobierno en remate, comenzaron a repartirse en 1927 al ejido de Santiago Ixcuintla y posteriormente a los demás ejidos. De 1927 a 1936 toda esa zona quedó repartida. Pero lo que es más, en 1927 la compañía Casa Maus, que ya era una compañía intermediaria entre las grandes compañías tabacaleras y los productores agrícolas, comenzó a funcionar en Santiago de una manera más integral. Es decir, las tierras se hicieron tan fértiles que fluyeron las inversiones
para que se produjera tabaco y para que de alguna manera se incubara la Costa de Oro que nosotros conocemos hasta Y este empieza momento. el desarrollo de nuestra Costa de Oro. O sea, como una tragedia como la inundación de 1926 también contribuyó o benefició, después de haber ocasionado muchas muertes, muchos destrozos, como también generó un gran desarrollo económico. Pero bueno, este es el dato. Seguiremos investigando sobre el número de fallecidos, pero lo que sí es cierto es que toda tragedia trae también otras oportunidades. Y esta tragedia que vimos en nuestro pueblo generó también la posibilidad de que Santiago tuviera o generara las condiciones para despegar, Luz María. Muy Pues bien. Esto fue todo. Nos vemos muy pronto en la siguiente travesía.